Niñera inmigrante. Graba accidentalmente una conversación de sus empleadores. Lo que escucha cambia el destino de ambas familias en California. María no era más que una sombra en la vida de sus empleadores, una presencia silenciosa que se movía entre risas de niños y reuniones familiares. Pero, ¿quién hubiera imaginado que una caída accidental de su teléfono cambiaría todo? Sin saberlo, había grabado una conversación que no estaba destinada a sus oídos. Las palabras que escuchó eran como dagas al corazón, un secreto que podía romper dos familias en pedazos. María, atrapada entre el miedo y la desesperación, sabía que su vida nunca sería la misma. Cada día en esa casa era una lucha interna. ¿Cómo se puede vivir sabiendo que la verdad puede destruir todo lo que tocas? La tensión en el aire crecía, pero nadie, excepto María, entendía por qué. La pregunta ahora no era si el secreto saldría a la luz, sino cuándo y cómo todo se desmoronaría. El sol apenas se asomaba por las colinas de Bel Air cuando María Sánchez, con ojeras marcadas y el corazón pesado, cruzaba las imponentes rejas de la mansión Donovan. A sus 35 años, cargaba no solo con el peso de sus responsabilidades como niñera, sino también con el dolor de una madre separada de su hija. Otro día más, suspiró, ajustándose el delantal mientras entraba por la puerta de servicio. El aroma a café recién hecho y pan tostado la recibió, recordándole que la vida de lujo de los Donovan era un mundo aparte del suyo. María se detuvo un momento frente al espejo del pasillo, intentando alisar las arrugas de preocupación en su rostro. Sus ojos, alguna vez llenos de esperanza cuando cruzó la frontera hace 5 años, ahora reflejaban el cansancio de noches en vela pensando en Isabel, su hija de 10 años, que dormía a kilómetros de distancia bajo el cuidado de su abuela en el monte. «Buenos días, María». La voz de Rebecca Donovan, fría y distante como siempre, la sacó de sus pensamientos. «Los niños ya están despiertos. ¿Podrías ocuparte de ellos mientras Paul y yo nos preparamos para la gala de esta noche?» «Por supuesto, señora Donovan», respondió María, forzando una sonrisa. Mientras subía las escaleras hacia las habitaciones de los niños, no pudo evitar sentir una punzada de dolor. ¿Cuándo fue la última vez que pudo despertar a su propia hija? El día transcurrió como cualquier otro en la mansión Donovan. María se movía de un lado a otro, invisible para los dueños de la casa, pero indispensable para su funcionamiento. Bañó y vistió a los pequeños Ethan y Sophie, preparó sus almuerzos, los llevó a sus actividades extracurriculares y regresó a tiempo para la cena. Mientras recogía los juguetes esparcidos por la sala de estar, María escuchó el sonido de tacones acercándose. Rebecca Donovan, envuelta en un vestido de gala que probablemente costaba más que el salario anual de María, entró apresuradamente. «María, ¿has visto mi collar de perlas? El que Paul me regaló en nuestro aniversario», preguntó Rebecca, su voz teñida de frustración. «Lo siento, señora, no lo he visto», respondió María, sintiendo cómo se encogía ante la mirada penetrante de su empleadora. Rebecca suspiró exasperada. «Olvídalo, Paul y yo nos vamos ya. Los niños ya están dormidos. Asegúrate de que todo esté en orden antes de irte». María asintió, observando cómo Rebecca salía de la habitación, su perfume caro dejando una estela en el aire. Se agachó para recoger el último oso de peluche cuando su teléfono resbaló de su bolsillo, cayendo al suelo con un ruido sordo. Al recogerlo, María notó con horror que la aplicación de grabación de voz se había activado accidentalmente. Estaba a punto de detenerla cuando escuchó voces provenientes del estudio. Eran Paul y Rebecca, y no sonaban felices. «¿Cómo pudiste hacerme esto, Paul?». La voz de Rebecca temblaba de rabia contenida. «¿Una aventura? ¿Con ella? Pensé que éramos felices». El corazón de María se aceleró. Sabía que no debería estar escuchando, pero sus dedos se negaban a moverse para detener la grabación. «Rebecca, por favor, baja la voz. Los niños podrían escucharnos». La voz de Paul sonaba tensa, desesperada. «Fue un error, lo juro. No significó nada». «¿Un error?». Rebecca soltó una risa amarga. «¿Acostarte con la esposa de tu mejor amigo fue un error? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Mark? ¿A mí? ¿A nuestra familia?».
María se quedó paralizada, su mente dando vueltas con las implicaciones de lo que acababa de escuchar. La perfecta familia Donovan, admirada por todos en su círculo social, estaba a punto de desmoronarse. «Rebeca, por favor», suplicó Paul. «Podemos arreglar esto. Nadie tiene que saberlo». «¿Arreglarlo?». La voz de Rebeca se quebró. «¿Cómo se supone que voy a mirarte a los ojos sabiendo que me traicionaste? ¿Cómo voy a ver a Sara en las reuniones del club sabiendo que se acostó con mi esposo?». María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Sara, la esposa de Mark, el mejor amigo de Paul, la misma Sara que organizaba las fiestas benéficas a las que los Donovan siempre asistían, la misma Sara que sonreía amablemente a María cada vez que la veía en la casa. El sonido de pasos acercándose sacó a María de su estupor. Con manos temblorosas, detuvo la grabación y guardó el teléfono justo cuando Paul y Rebeca salían del estudio. «María, ¿sigues aquí?», preguntó Paul, su voz tensa pero controlada. «Sí, señor. Ya me iba», tartamudeó María, evitando hacer contacto visual. «Bien, asegúrate de cerrar todo antes de irte», dijo Rebeca, su voz fría como el hielo. María asintió, incapaz de pronunciar palabra. Vio cómo la pareja salía de la casa, manteniendo una fachada de normalidad que ahora sabía era una mentira. Cuando la puerta se cerró tras ellos, María se desplomó en el sofá, las lágrimas brotando sin control. ¿Qué se suponía que debía hacer con esta información? Si hablaba, podría perder su trabajo, su visa, todo por lo que había luchado. Pero si callaba, ¿cómo podría mirar a los ojos a los niños sabiendo que su familia estaba a punto de desmoronarse? El teléfono de María vibró en su bolsillo. Era un mensaje de su madre. «Isabel tuvo problemas en la escuela hoy. Pregunta cuándo volverás a casa». Un sollozo escapó de su garganta. Aquí estaba ella, atrapada en los dramas de una familia rica, mientras su propia hija la necesitaba. ¿Cómo había llegado a este punto? Con manos temblorosas, María se levantó y comenzó a recoger sus cosas. Mientras cerraba la puerta de la mansión Donovan, sentía que estaba cerrando también una parte de su vida. Lo que había escuchado esa noche cambiaría todo, y no tenía idea de cómo enfrentaría el mañana. Caminando hacia la parada de autobús, María miró hacia el cielo estrellado de Los Ángeles, una ciudad que prometía sueños, pero que a menudo solo entregaba pesadillas. Con el corazón pesado y la mente en tumulto, se preguntó si alguna vez encontraría la paz que tanto anhelaba, o si el secreto que ahora guardaba sería el comienzo del fin de todo lo que conocía. El amanecer encontró a María despierta, con los ojos enrojecidos y el alma inquieta. No había podido pegar ojo en toda la noche, reviviendo una y otra vez la conversación que había escuchado por accidente. El pequeño apartamento que compartía con otras 3 mujeres en Boyle Heights parecía asfixiarla, las paredes cerrándose a su alrededor con cada minuto que pasaba. «Ay, Diosito», murmuró mientras se vestía mecánicamente para otro día de trabajo. «¿Qué voy a hacer?». El viaje en autobús hacia Bel Air fue un tormento. Cada rostro que veía le parecía acusador, como si todos supieran el secreto que guardaba. Cuando el bus pasó frente a la escuela primaria de su barrio, María sintió una punzada de culpa al ver a las madres despidiéndose de sus hijos. Isabel debería estar aquí, con ella, no a kilómetros de distancia. Al llegar a la mansión Donovan, María respiró hondo antes de entrar. El silencio de la casa era ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de péndulo en el vestíbulo. «Buenos días, María». La voz de Rebeca la sobresaltó. La señora Donovan apareció en la cocina, con una taza de café en la mano y ojeras que ni siquiera el maquillaje más caro podía ocultar. «Los niños ya desayunaron. Están en la sala de juegos». María asintió, incapaz de mirar a Rebeca a los ojos. «Sí, señora, me encargaré de ellos». Mientras subía las escaleras, María no pudo evitar notar la tensión en el aire. La casa, normalmente un oasis de lujo y tranquilidad, parecía estar conteniendo el aliento, esperando que la bomba explotara en cualquier momento. En la sala de juegos, Ethan y Sophie jugaban ajenos a la tormenta que se avecinaba en su perfecta vida familiar. María los observó con el corazón encogido. ¿Cómo afectaría a estos niños lo que había escuchado anoche? «María»,
exclamó Sophie corriendo a abrazarla. ¿Podemos ir al parque hoy? María forzó una sonrisa. Claro, mi amor. Después de tus clases de piano. El día transcurrió en una neblina de normalidad forzada. María se movía por la casa como un fantasma, cumpliendo con sus tareas, pero con la mente a kilómetros de distancia. Cada vez que veía a Paul o Rebecca, sentía que el secreto quemaba en su garganta, amenazando con escapar. Fue durante la siesta de los niños cuando las cosas tomaron un giro inesperado. María estaba doblando la ropa en la lavandería cuando escuchó sollozos provenientes del dormitorio principal. Con el corazón en la garganta, se acercó silenciosamente a la puerta entreabierta. Rebecca estaba sentada en el borde de la cama, con la cabeza entre las manos, su cuerpo sacudiéndose con cada sollozo. Por un momento, María se quedó paralizada, dividida entre el instinto de consolar y el miedo a involucrarse más en esta situación. «¿Señora Rebecca?» Se aventuró finalmente, su voz apenas un susurro. Rebecca levantó la mirada, sorprendida y avergonzada de ser descubierta en un momento de debilidad. «Oh, María, yo no te escuché entrar». María se acercó cautelosamente ofreciendo un pañuelo. «¿Está bien, señora?» Rebecca soltó una risa amarga. «No, María, no estoy bien. Nada está bien». Hizo una pausa, mirando a María como si la viera por primera vez. «¿Alguna vez has sentido que toda tu vida es una mentira?» El corazón de María dio un vuelco. ¿Acaso Rebecca sospechaba que ella sabía algo? «Yo no entiendo, señora». Rebecca suspiró profundamente. «Paul, creo que me está ocultando algo importante, algo que podría destruir nuestra familia». Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. ¿Cómo puedo confiar en alguien que juró amarme para siempre? María sintió que el peso del mundo caía sobre sus hombros. Aquí estaba Rebecca, abriéndose emocionalmente, confiando en ella, mientras ella guardaba el secreto que podría destrozar todo. «Señora Rebecca», comenzó María, su voz temblando ligeramente. A veces las cosas no son lo que parecen. Quizás debería hablar con el señor Paul». Rebecca la miró fijamente, una chispa de sospecha brillando en sus ojos. «María, sabes algo que yo no sé». El tiempo pareció detenerse. María sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. En ese momento, su teléfono vibró en su bolsillo, rompiendo la tensión del momento. Con manos temblorosas, lo sacó para ver un mensaje de la maestra de Isabel. «Urgente. Isabel tuvo un altercado en la escuela. Necesitamos que venga inmediatamente». El pánico se apoderó de María. Su hija la necesitaba, pero estaba atrapada aquí, en medio de este drama familiar que amenazaba con explotar en cualquier momento. «Lo siento, señora», dijo finalmente, su voz quebrada. «Tengo una emergencia familiar. Mi hija...» Rebecca pareció salir de su trance, asintiendo lentamente. «Ve, María, ve con tu hija». Mientras María salía apresuradamente de la habitación, sintió el peso de las miradas de Rebecca sobre ella. Sabía que este momento había cambiado algo fundamental en su relación con los Donovan. Bajando las escaleras, María se encontró cara a cara con Paul, que acababa de llegar. Sus miradas se cruzaron por un instante y María vio en sus ojos el mismo pánico que sentía en su propio corazón. «María, ¿está todo bien?», preguntó Paul, su voz tensa. «Sí, señor», mintió María. «Tengo una emergencia familiar. Volveré mañana». Mientras salía de la mansión, María sintió que estaba al borde de un precipicio. Por un lado, la vida que había construido aquí, el sustento de su familia. Por otro, la verdad que amenazaba con destruirlo todo. Y en medio de todo, su hija, que la necesitaba más que nunca. Corriendo hacia la parada de autobús, María rezó por primera vez en años. Rezó por guía, por fuerza, por un milagro que la ayudara a navegar este laberinto de secretos y mentiras sin perder su alma en el proceso. El autobús llegó, y mientras subía, María miró una última vez hacia la mansión Donovan. En ese momento, tomó una decisión. No importaba lo que pasara, encontraría una manera de proteger a su familia y hacer lo correcto.
aunque eso significara enfrentarse a sus propios miedos y a los secretos que amenazaban con consumirla. El sol de la tarde caía implacable sobre el patio de la escuela primaria de El Monte cuando María llegó, jadeando y con el corazón en la garganta. La oficina de la directora, un lugar que nunca había visitado antes, parecía intimidante y ajena. «Señora Sánchez, gracias por venir», dijo la directora Ramírez, una mujer de mediana edad con ojos cansados pero amables. «Isabel tuvo un altercado con otra estudiante hoy. Normalmente no llamaríamos por algo así, pero…» María escuchaba a medias, su mirada fija en Isabel, sentada en un rincón con los ojos hinchados y un moretón formándose en su mejilla. Su corazón se partió en 1000 pedazos. «Mi hija», susurró María, acercándose a Isabel. «Mi niña, ¿qué pasó?». Isabel levantó la mirada, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia que María nunca había visto antes. «Me llamaron la niña sin mamá, mami. Dijeron que me abandonaste». Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. Todo el estrés, la culpa y el miedo de los últimos días explotaron en ese momento. Abrazó a Isabel con fuerza, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Nunca, mi amor, nunca te abandonaría», susurró entre sollozos. El viaje de regreso a casa de su madre fue silencioso y tenso. María sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir dividida entre dos mundos, dos familias. Algo tenía que cambiar. «Mami», dijo Isabel de repente, rompiendo el silencio, «¿por qué no puedo vivir contigo?». María sintió que el corazón se le encogía. «Es complicado, mi cielo, pero te prometo que voy a arreglarlo. Vamos a estar juntas pronto». Esa noche, después de acostar a Isabel, María se sentó en la pequeña cocina de su madre, una taza de café frío entre sus manos temblorosas. «Tienes que dejar ese trabajo, María», dijo su madre, doña Carmen, con voz firme pero cariñosa. «Tu hija te necesita aquí». María suspiró profundamente. «Mamá, no es tan simple. Ese trabajo es todo lo que tenemos. Sin él, ¿cómo voy a mantener a Isabel? ¿Cómo voy a pagar sus estudios?». «Hay otras formas, Micha. Siempre las hay». El teléfono de María vibró, sobresaltándola. Era un mensaje de Rebecca Donovan. «Necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedes venir mañana temprano?». María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Acaso Rebecca sospechaba algo? ¿O simplemente necesitaba desahogarse más? A la mañana siguiente, con el corazón pesado y la promesa de volver pronto a Isabel, María regresó a la mansión Donovan. La tensión en el aire era palpable, como una tormenta a punto de estallar. Rebecca la esperaba en la cocina, con una taza de té intacta frente a ella. Su rostro mostraba signos de otra noche sin dormir. «María», comenzó Rebecca, su voz apenas un susurro. «Necesito tu ayuda. Creo que Paul me está engañando». María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Aquí estaba, el momento que tanto había temido. Debía revelar lo que sabía, o mantener el silencio que tanto la atormentaba. «Señora Rebecca», dijo con cautela, «¿por qué piensa eso?». Rebecca soltó una risa amarga. «Llamadas secretas, mensajes que esconde, llegadas tarde. Y anoche encontré esto». Sacó un papel arrugado de su bolsillo. Era una reservación para un hotel en el centro de Los Ángeles a nombre de Paul. María sintió que se le secaba la boca. Quizás hay una explicación», intentó, sabiendo lo huecas que sonaban sus palabras. «Necesito que me ayudes, María», dijo Rebecca, sus ojos suplicantes. «Necesito que lo sigas hoy, que averigües con quién se está viendo». El pánico se apoderó de María. «Señora, yo no puedo. Los niños…». «Por favor, María», la interrumpió Rebecca. «Eres la única en quien puedo confiar. Te pagaré extra, lo que quieras. Solo necesito saber la verdad». María cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Por un lado, la confianza de Rebecca, la estabilidad de su trabajo, la posibilidad de mantener a Isabel. Por otro, la verdad que conocía,
la integridad que su madre le había inculcado, el ejemplo que quería dar a su hija. En ese momento, el teléfono de María vibró nuevamente. Era un mensaje de la escuela de Isabel. Su hija no se presentó a clases hoy. Por favor, contáctenos urgentemente. El mundo de María se detuvo. Isabel, su niña, estaba en problemas. Necesitaba estar con ella, protegerla, ser la madre que no había podido ser en los últimos años. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, María tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y el de las dos familias para siempre. «Lo siento, señora Rebeca», dijo con voz temblorosa pero firme. «No puedo hacer esto. Hay algo que necesito decirle». Y así, en la cocina de la lujosa mansión Donovan, María se preparó para revelar el secreto que había estado carcomiendo su alma, sin saber que sus palabras desencadenarían una serie de eventos que cambiarían para siempre el destino de todos los involucrados. El silencio en la cocina de los Donovan era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Rebeca, con los ojos fijos en María, esperaba con una mezcla de miedo y anticipación. María, por su parte, sentía que cada latido de su corazón resonaba como un tambor en sus oídos. «Señora Rebeca», comenzó María, su voz apenas un susurro. «Hace unos días, accidentalmente, escuché una conversación entre usted y el señor Paul». Los ojos de Rebeca se abrieron de par en par, una chispa de comprensión brillando en ellos. ¿Qué escuchaste exactamente?» María tomó una respiración profunda, cerrando los ojos por un momento. Cuando los abrió, vio que Paul había entrado en la cocina, su rostro pálido y tenso. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Paul, su voz cargada de sospecha. El aire en la habitación se volvió eléctrico. María sintió que estaba al borde de un precipicio, pero ya no había vuelta atrás. Escuché sobre la aventura, señor Paul», dijo María, su voz temblando. «Con la señora Sara». El sonido de una taza estrellándose contra el suelo rompió el silencio que siguió a la revelación. Rebeca se había levantado de golpe, su rostro una máscara de dolor y furia. «¡Lo sabía!», gritó girándose hacia Paul. «Sabía que me estabas engañando. ¿Cómo pudiste?» Paul, atrapado entre la ira de su esposa y la mirada acusadora de María, parecía haber envejecido 10 años en un instante. «Rebeca, por favor, déjame explicarte». Pero Rebeca ya no escuchaba. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se lanzó contra Paul, golpeando su pecho con los puños. «Mentiroso, traidor, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿A mí? ¿A nuestros hijos?». María, paralizada por la escena frente a ella, no sabía qué hacer. ¿Debería intervenir? ¿Llamar a alguien? En ese momento, un llanto agudo proveniente del piso de arriba la sacó de su estupor. Los niños se habían despertado con el alboroto. «¡Basta!», gritó María, sorprendiéndose a sí misma con la fuerza de su voz. «Los niños pueden oírlos». Sus palabras parecieron romper el hechizo. Rebeca se alejó de Paul, sollozando incontrolablemente. Paul, por su parte, se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. «María», dijo Paul después de un momento, su voz ronca. ¿Cómo supiste?» María les contó entonces sobre la grabación accidental, sobre cómo había luchado con el peso de ese secreto durante días. Mientras hablaba, vio cómo la expresión de Rebeca pasaba de la furia al dolor y finalmente a una extraña calma. «Gracias por decirme la verdad, María», dijo Rebeca finalmente, su voz extrañamente tranquila. «Pero me temo que ya no podemos confiar en ti. Tendrás que irte». El mundo de María se derrumbó en ese instante. «Por favor, señora Rebeca, no... necesito este trabajo». «Mi hija». «¿Tu hija?», interrumpió Paul, levantando la mirada. Algo en su tono hizo que María se estremeciera. «María, hay algo que necesitas saber sobre tu hija». El corazón de María dio un vuelco. ¿Qué quiere decir?» Paul se levantó lentamente acercándose a ella. «Tu hija, Isabel, no es una coincidencia que trabajes aquí, María. Yo te elegí específicamente». María sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «No entiendo»,
Isabel, continuó Paul, su voz cargada de emoción. Es mi hija. El mundo de María se detuvo. Las palabras de Paul resonaban en sus oídos, pero no podían ser ciertas. No podían... ¿Qué estás diciendo?, gritó Rebeca, su voz mezclada con incredulidad y horror. Paul, con lágrimas en los ojos, comenzó a revelar una historia que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. Una historia de un viaje de negocios a México hace 11 años, de una noche de debilidad, de un secreto guardado durante una década. María escuchaba, incapaz de procesar lo que estaba oyendo. Imágenes de Isabel, de su lucha como madre soltera, de los años de sacrificio, todo pasaba por su mente en un torbellino confuso. ¿Por qué?, logró preguntar finalmente, su voz apenas un susurro. ¿Por qué me trajo aquí? Quería estar cerca de ella, respondió Paul, su voz quebrada. Quería asegurarme de que estuviera bien, de que tuviera todo lo que necesitaba. Rebeca, que había estado escuchando en silencio, soltó una risa amarga. Así que no solo me engañaste con Sara, sino que tienes otra hija. Una familia secreta. ¿Hay algo más que quieras confesar, Paul? El silencio que siguió fue ensordecedor. María sentía que el mundo giraba a su alrededor. Su hija, el centro de su universo, de repente se había convertido en el epicentro de un terremoto que amenazaba con destruir 2 familias. En ese momento, el llanto de los niños volvió a escucharse desde arriba. Era un recordatorio cruel de las vidas inocentes que se verían afectadas por las revelaciones de esa mañana. María, reuniendo toda la fuerza que le quedaba, se irguió. «Tengo que irme», dijo, su voz sorprendentemente firme. «Mi hija, Isabel, me necesita». Mientras se dirigía hacia la puerta, sintió la mano de Paul en su brazo. «María, por favor, tenemos que hablar sobre esto, sobre Isabel». María se soltó bruscamente. «No hay nada de qué hablar, señor Paul. Isabel es mi hija, mía y de nadie más». Con esas palabras, María salió de la mansión Donovan, dejando tras de sí un caos de emociones y verdades reveladas. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, sacó su teléfono y marcó el número de la escuela de Isabel. «Voy en camino», dijo, su voz cargada de determinación. «Dígale a mi hija que su mamá ya va por ella». Y así, con el corazón roto pero la voluntad inquebrantable, María se embarcó en un viaje que cambiaría para siempre el destino de 2 familias en California. El sol de la tarde caía implacable sobre el asfalto cuando María llegó jadeando a la escuela de Isabel. Su mente era un torbellino de emociones y pensamientos fragmentados, pero un objetivo claro sobresalía entre el caos: encontrar a su hija. «¿Dónde está?», preguntó María, irrumpiendo en la oficina de la directora. «¿Dónde está mi Isabel?». La directora Ramírez la miró con una mezcla de compasión y preocupación. «Señora Sánchez, Isabel no está aquí. Se fue hace 1 hora con su abuela». El mundo de María se tambaleó. «¿Con mi madre? ¿Pero por qué?». «Isabel estaba muy alterada», explicó la directora. «Mencionó algo sobre no querer ser una carga para usted, sobre que usted tenía otra familia ahora». Las palabras golpearon a María como un puñetazo en el estómago. ¿Cómo había llegado Isabel a esa conclusión? ¿Qué había escuchado o malinterpretado? Sin esperar más explicaciones, María salió corriendo de la escuela. El camino a casa de su madre nunca le había parecido tan largo. Cada paso era una tortura, cada segundo una eternidad. Cuando por fin llegó, encontró a doña Carmen sentada en el porche, con una expresión sombría en su rostro arrugado. «¿Dónde está?», preguntó María sin aliento. «Se encerró en su cuarto», respondió doña Carmen, levantándose lentamente. «María, mija, ¿qué está pasando? Isabel llegó llorando, diciendo que tú tenías otra familia, otros hijos que querías más que a ella». María sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. «Mamá, es un malentendido. Necesito hablar con ella». Dentro de la casa, María se acercó a la puerta cerrada de la habitación de Isabel. Podía escuchar los sollozos ahogados de su hija al otro lado. «Isabel,
Mi amor, llamó suavemente, apoyando la frente contra la madera. Por favor, ábreme. Necesitamos hablar. Vete, gritó Isabel entre lágrimas. Vete con tu otra familia. Ya no me necesitas. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de María. Mi cielo, no hay otra familia. Tú eres mi única familia, mi todo. Por favor, déjame explicarte. Después de lo que pareció una eternidad, se escuchó el clic de la cerradura. Isabel abrió la puerta, sus ojos hinchados y rojos de tanto llorar. María no pudo contenerse y la abrazó con fuerza, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Lo siento tanto, mi amor, susurró María, acariciando el cabello de su hija. Lo siento tanto. Sentadas en la pequeña cama de Isabel, María comenzó a explicar. Le contó sobre su trabajo con los Donovan, sobre los niños que cuidaba, pero dejó de lado la revelación sobre Paul. Esa era una verdad demasiado pesada, demasiado compleja para los hombros de una niña de 10 años. Esos niños son como mis alumnos, explicó María. Los cuido, sí, pero tú eres mi hija, mi única hija. Nadie podría reemplazarte jamás. Isabel la miró, sus ojos llenos de dudas y esperanza. Entonces, ¿por qué pasas tanto tiempo allá? ¿Por qué no puedo vivir contigo? María sintió que el corazón se le encogía. ¿Cómo explicarle a una niña las duras realidades de la vida de un inmigrante? ¿Cómo hacerle entender los sacrificios que había tenido que hacer? Mi amor, comenzó María, eligiendo cuidadosamente sus palabras. A veces, los adultos tenemos que hacer cosas difíciles para darles a nuestros hijos un futuro mejor. Trabajo allí para que tú puedas tener todo lo que necesitas. Una buena educación, un techo seguro, comida en la mesa. Isabel la miró, procesando sus palabras. Pero, ¿no podemos estar juntas y tener esas cosas? María sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Es complicado, mi cielo, pero te prometo que voy a encontrar una manera. Vamos a estar juntas, te lo juro. En ese momento, el teléfono de María vibró. Era un mensaje de Rebecca Donovan. Necesitamos hablar. Es sobre Isabel. María sintió que el mundo se detenía. La realidad que había estado tratando de mantener a raya amenazaba con irrumpir en su pequeña burbuja de reconciliación con Isabel. «¿Mami?» La voz de Isabel la sacó de sus pensamientos. «¿Está todo bien?» María miró a su hija, tan pequeña, tan vulnerable, y tomó una decisión. No importaba qué secretos, qué verdades o qué consecuencias la esperaran, Isabel era su prioridad. Siempre lo había sido y siempre lo sería. «Sí, mi amor», respondió, abrazando a Isabel con fuerza. «Todo está bien, estamos juntas y eso es lo único que importa». Mientras sostenía a su hija, María sabía que se avecinaban tiempos difíciles. La verdad sobre Paul, las consecuencias en su trabajo, el futuro incierto. Todo eso tendría que enfrentarlo. Pero por ahora, en ese pequeño cuarto, con Isabel en sus brazos, María se permitió un momento de paz. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de Los Ángeles de tonos naranjas y rosas. Era el final de un día que había cambiado todo, pero también el comienzo de un nuevo capítulo en la vida de María e Isabel. Un capítulo lleno de incertidumbre, pero también de esperanza. «Te amo, mami», susurró Isabel, acurrucándose más cerca. «Y yo a ti, mi cielo», respondió María, besando la frente de su hija. «Más que a nada en este mundo». Y así, mientras la noche caía sobre la ciudad, dos corazones latían al unísono, unidos por un amor que ningún secreto, ninguna verdad revelada, podría jamás romper. El amanecer encontró a María despierta, sentada en la pequeña cocina de su madre, con una taza de café frío entre sus manos. No había dormido en toda la noche. Su mente un torbellino de pensamientos y decisiones imposibles. «Milla». La voz cansada de doña Carmen la sacó de sus cavilaciones. «¿Qué vas a hacer?» María miró a su madre, viendo en sus ojos la sabiduría de años de lucha y sacrificio. «No lo sé, mamá, pero tengo que proteger a Isabel. Pase lo que pase». El teléfono de María vibró nuevamente.
Era otro mensaje de Rebeca. Por favor, María, necesitamos hablar. Es importante. Con un suspiro profundo, María tomó su decisión. Tengo que ir, mamá. Cuida a Isabel por mí. El viaje en autobús hacia Bel Air fue un suplicio. Cada kilómetro la acercaba más a una verdad que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Cuando finalmente llegó a la mansión Donovan, María se sorprendió al ver que Paul también estaba allí, su rostro demacrado y ojeroso. Rebeca lo recibió en el estudio, un lugar que ahora parecía cargado de secretos y mentiras. María, comenzó, su voz tensa pero controlada. Paul me lo ha contado todo, sobre Isabel. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Señora Rebeca, yo... No, la interrumpió Rebeca, levantando una mano. Deja que termine. Lo que Paul hizo, lo que les hizo a ambas, es imperdonable. Pero Isabel, ella es inocente en todo esto. Paul, que había estado en silencio hasta ese momento, habló con voz quebrada. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero Isabel, ella merece saber la verdad, merece tener un padre. María sintió que la ira y el dolor de años se acumulaban en su pecho. ¿Un padre? ¿Ahora quieres ser un padre? ¿Después de 10 años? Sé que no merezco tu perdón, continuó Paul, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Por Isabel. Por ti. Rebeca se acercó a María, tomando sus manos entre las suyas. María, sé que esto es difícil, pero piensa en Isabel, en su futuro. Paul está dispuesto a reconocerla legalmente, a darle su apellido, a asegurar su educación y su futuro. María sentía que el mundo giraba a su alrededor. La oferta era tentadora, una vida mejor para Isabel, oportunidades que ella jamás podría darle. Pero el costo... ¿Y qué pasa conmigo?, preguntó María, su voz apenas un susurro. ¿Qué pasa con mi relación con mi hija? Paul se acercó, su rostro una máscara de arrepentimiento y determinación. Tú siempre serás su madre, María. Nada cambiará eso. Pero podemos darle una familia completa, un hogar estable. María cerró los ojos, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. La imagen de Isabel, sonriente, feliz, con un futuro brillante por delante, se formó en su mente. ¿No era eso lo que siempre había querido para ella? ¿No había cruzado fronteras y enfrentado peligros por ese sueño? Si hago esto, dijo finalmente María, abriendo los ojos y mirando directamente a Paul y Rebeca. Si acepto, hay condiciones. Rebeca asintió, alentándola a continuar. Isabel debe saber la verdad, pero a su tiempo. Cuando esté lista, comenzó María, y yo seguiré siendo parte de su vida, no como la niñera de los Donovan, sino como su madre. Paul asintió fervientemente. Por supuesto, María, nunca intentaría separarte de Isabel, y quiero que mi estatus migratorio sea regularizado, continuó María, su voz ganando fuerza. No solo el mío, sino el de mi madre también. Si vamos a ser una familia, quiero poder estar aquí legalmente, sin miedo. Rebeca y Paul intercambiaron una mirada. Lo haremos, dijo Rebeca. Nos aseguraremos de que tú y tu madre estén protegidas. María tomó una respiración profunda. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría su vida y la de Isabel para siempre. Pero en su corazón sabía que era lo correcto. Acepto, dijo finalmente. Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones y planificación. Abogados fueron llamados, papeles fueron firmados. María se sintió como si estuviera en un sueño, observando cómo su vida y la de su hija cambiaban radicalmente. Cuando finalmente regresó a casa de su madre, ya era tarde en la noche. Isabel dormía plácidamente, ajena al tumulto que había sacudido su mundo. María se sentó al borde de la cama de su hija, acariciando suavemente su cabello. «Mi niña», susurró, «todo lo que he hecho, todo lo que haré, es por ti. Espero que algún día lo entiendas y me perdones». Doña Carmen apareció en la puerta, su rostro una mezcla de preocupación y orgullo. «¿Estás segura de esto, mija?». María miró a su madre, lágrimas en sus ojos.
No, mamá, no estoy segura de nada, pero sé que es la mejor oportunidad para Isabel. Y al final del día, eso es lo único que importa. Mientras el reloj marcaba la medianoche, María se acostó junto a su hija, abrazándola con fuerza. Mañana sería el comienzo de una nueva vida. Una vida llena de desafíos, de verdades difíciles, pero también de oportunidades y esperanza. Te amo, mi cielo, susurró María, besando la frente de Isabel. Pase lo que pase, siempre serás mi todo. Y así, en la quietud de la noche, dos corazones latían al unísono, unidos por un amor que ni el tiempo, ni la distancia, ni las verdades reveladas podrían jamás quebrar. El sacrificio de María, nacido del amor más puro, abría las puertas a un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La redención, pensó María mientras el sueño finalmente la vencía, a veces viene en las formas más inesperadas. El sol apenas se asomaba sobre los rascacielos de Los Ángeles cuando el teléfono de María sonó, despertándola de un sueño inquieto. Era Paul, su voz tensa y entrecortada. María, ha pasado algo terrible. Necesito que vengas a la mansión inmediatamente. Con el corazón en la garganta, María besó a Isabel en la frente y salió apresuradamente, dejando a su hija al cuidado de doña Carmen. Durante el viaje, 1000 escenarios cruzaron por su mente, cada uno peor que el anterior. Al llegar a la mansión Donovan, María se encontró con una escena de caos. Coches de policía y una ambulancia estaban estacionados frente a la casa. Paul la esperaba en la entrada, su rostro pálido y desencajado. «Es Rebeca», dijo con voz quebrada. «Tuvo un accidente. Está en coma». María sintió que el mundo se detenía. A pesar de todo lo que había pasado, Rebeca seguía siendo una figura central en su vida, la mujer que había aceptado la verdad sobre Isabel con una fuerza y dignidad admirables. «¿Qué pasó?», logró preguntar María. Paul la condujo al interior de la casa, donde los niños, Ethan y Sophie, lloraban desconsolados en brazos de una niñera temporal. Iba camino a una reunión en la fundación, un conductor ebrio, ella. Los médicos dicen que las próximas 48 horas son críticas. María, olvidando por un momento todos los conflictos y secretos, abrazó a Paul. «Lo siento tanto», susurró. Las horas siguientes fueron un torbellino de actividad. María se hizo cargo de los niños, consolándolos y manteniéndolos ocupados mientras Paul iba y venía del hospital. La noticia del accidente se propagó rápidamente, y pronto la mansión se llenó de amigos y familiares, todos ofreciendo su apoyo. Entre la multitud, María vio a una mujer que reconoció inmediatamente: Sara, la esposa de Mark y la mujer con la que Paul había tenido una aventura. Sus miradas se cruzaron, y María sintió una mezcla de emociones: ira, compasión y una extraña sensación de conexión. Ambas eran, después de todo, víctimas de las decisiones de Paul. Mientras la noche caía, María recibió una llamada de su madre. Isabel estaba inconsolable, preguntando por ella. Con el corazón dividido, María tuvo que tomar una decisión difícil. «Paul», dijo, acercándose a él, «necesito traer a Isabel aquí. Ella necesita saber la verdad, y creo que todos necesitamos estar juntos en este momento». Paul la miró, sus ojos rojos e hinchados. «Tienes razón», dijo finalmente. «Es hora de que toda la verdad salga a la luz». Horas más tarde, la mansión Donovan se había convertido en el escenario de una reunión familiar como ninguna otra. Isabel, confundida pero valiente, se sentó junto a Ethan y Sophie. Sara y Mark llegaron poco después, sus rostros tensos pero determinados. En medio de la sala, Paul se puso de pie, su figura normalmente imponente, ahora encorvada por el peso de los secretos y el dolor. «Hay algo que todos necesitan saber», comenzó, su voz quebrada. «Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo». Y así, en medio de la tragedia que había golpeado a la familia, Paul comenzó a desenredar la red de mentiras y secretos que había tejido durante años. Habló de su aventura con Sara, de Isabel, de las decisiones egoístas que había tomado y que ahora amenazaban con destruir a todos los que amaba. Las reacciones fueron diversas: lágrimas,
gritos ahogados, miradas de incredulidad. Isabel se aferró a María, sus ojos grandes y asustados, buscando respuestas en el rostro de su madre. «Mi amor», le susurró María, abrazándola con fuerza. «Tú eres lo más importante. Pase lo que pase, siempre serás mi hija». En medio del caos emocional, el teléfono sonó. Era del hospital. Rebeca había despertado y estaba preguntando por todos. Como si fuera una señal del destino, la noticia pareció unir a todos los presentes. Las diferencias, los rencores, las mentiras, todo pareció desvanecerse ante la posibilidad de perder a Rebeca. «Vamos todos», dijo Paul, su voz encontrando fuerza por primera vez en días. «Es hora de que Rebeca sepa toda la verdad. Es hora de que enfrentemos esto como una familia». Y así, en una procesión improbable, todos se dirigieron al hospital. María, con Isabel de la mano, caminaba junto a Paul. Sara y Mark lo seguían, con Ethan y Sophie entre ellos. Era una imagen que nadie hubiera imaginado posible hace solo unos días. Mientras entraban al hospital, María sintió que algo había cambiado. La tragedia, en lugar de separarlos, los había unido de una manera que ninguno hubiera creído posible. Era como si el universo, en su infinita sabiduría, hubiera decidido que era momento de que todas las verdades salieran a la luz, para que la sanación pudiera comenzar. «Mami», la voz de Isabel la sacó de sus pensamientos. «¿Todo va a estar bien?» María miró a su hija, luego a la extraña familia que se había formado a su alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. «Sí, mi amor», respondió, apretando la mano de Isabel. «Creo que, de alguna manera, todo va a estar bien». Y así, unidos en la tragedia pero con un rayo de esperanza en el horizonte, la improbable familia se preparó para enfrentar juntos lo que el destino les deparara. El silencio en la habitación del hospital era ensordecedor. Rebeca, pálida pero despierta, miraba con ojos cansados pero curiosos al grupo diverso que se había reunido a su alrededor. Paul, María con Isabel, Sara y Mark con Ethan y Sophie. Todos estaban allí, sus rostros una mezcla de alivio, ansiedad y determinación. ¿Qué está pasando?», preguntó Rebeca, su voz apenas un susurro. Paul dio un paso adelante, tomando la mano de su esposa. «Rebeca, mi amor», comenzó, su voz temblando. «Hay algo que necesitas saber, algo que todos necesitamos enfrentar». Y así, con la fragilidad de la vida tan presente en esa habitación de hospital, Paul comenzó a desvelar la verdad. Habló de su aventura con Sara, de Isabel, de los años de mentiras y secretos. Cada palabra parecía pesar toneladas, pero también traía consigo una liberación que todos podían sentir. Rebeca escuchó en silencio, sus ojos llenándose de lágrimas. Cuando Paul terminó, la habitación quedó sumida en un silencio tenso, como si todos contuvieran la respiración, esperando su reacción. Finalmente, Rebeca habló, su voz débil pero firme. «Gracias», dijo, sorprendiendo a todos. «Gracias por decirme la verdad. Por fin». Se volvió hacia María e Isabel, que se mantenían algo apartadas. «María», llamó. «Isabel, vengan, por favor». Con pasos vacilantes, madre e hija se acercaron a la cama. Rebeca las miró, una sonrisa triste en sus labios. «Isabel», dijo suavemente, «eres una niña hermosa y valiente. Y María, tú eres la mujer más fuerte que he conocido». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de María. «Señora Rebeca, yo...» «No», la interrumpió Rebeca. «No te disculpes, no has hecho nada malo, ninguna de las dos lo ha hecho». Rebeca entonces miró a Sara y Mark. «Lo siento», dijo simplemente. «Siento que hayamos llegado a esto». Sara, con lágrimas en los ojos, se acercó y tomó la mano libre de Rebeca. «Todos lo sentimos», dijo. «Todos hemos cometido errores». En ese momento, algo pareció cambiar en la habitación. La tensión que había estado presente durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una sensación de... «¿Perdón? Creo», dijo Rebeca después de un momento, «que es hora de que todos empecemos de nuevo,
que dejemos atrás el pasado y construyamos un futuro juntos. Isabel, que había estado en silencio todo este tiempo, dio un paso adelante. ¿Eso significa que tengo dos familias ahora?, preguntó, su voz pequeña pero llena de esperanza. Rebeca sonrió, extendiendo su mano hacia la niña. Significa que tienes una familia muy grande que te ama mucho, Isabel. Las palabras de Rebeca parecieron romper la última barrera. De repente, todos estaban hablando, llorando, abrazándose. Era como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. María, sosteniendo a Isabel cerca, miró a su alrededor. Vio a Paul abrazando a Ethan y Sophie, a Sarah y Mark, consolándose mutuamente, a Rebeca sonriendo a pesar del dolor. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo estaría bien. Semanas más tarde, cuando Rebeca finalmente salió del hospital, las cosas habían cambiado drásticamente. La mansión Donovan, una vez fría y distante, se había convertido en un hogar lleno de risas y amor. María e Isabel se habían mudado a una casita en la propiedad, permitiéndoles estar cerca, pero manteniendo su independencia. Paul había comenzado terapia, trabajando duro para ser un mejor esposo, padre y persona. Sarah y Mark, aunque aún heridos, estaban trabajando en reconstruir su matrimonio, y los niños, Ethan, Sophie e Isabel, se habían vuelto inseparables, formando un vínculo que trascendía la sangre y los errores de los adultos. Una tarde, mientras todos estaban reunidos en el jardín para una barbacoa, María se encontró observando la escena con asombro. Rebeca se acercó a ella, apoyándose en su bastón. ¿Quién hubiera pensado que llegaríamos a esto?, dijo Rebeca, una sonrisa en sus labios. María asintió, demasiado emocionada para hablar. Vio a Isabel jugando con Ethan y Sophie, su risa resonando en el aire. Vio a Paul al grill, charlando animadamente con Mark. Vio a Sarah ayudando a doña Carmen a preparar la ensalada. «¿Sabes?», continuó Rebeca, «a veces las peores tragedias pueden llevar a los mejores resultados. Nos obligó a todos a enfrentar la verdad, a perdonar, a crecer». María tomó la mano de Rebeca, apretándola suavemente. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Rebeca sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «No, María, gracias a ti, por tu fuerza, tu coraje, tu amor. Nos has enseñado a todos una lección invaluable». «Voy, mi amor», dijo, su voz llena de emoción. «Voy a estar siempre aquí para ti, para todos ustedes». Y así, bajo el cielo estrellado de California, una familia poco convencional pero llena de amor celebraba no solo su unión, sino también el poder transformador de la verdad, el perdón y el amor incondicional. Mientras María se unía a los juegos, riendo y disfrutando del momento, supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían juntos cualquier desafío. Porque al final, habían aprendido la lección más importante de todas, que el amor, en todas sus formas, es la fuerza más poderosa del universo. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a que explores la siguiente historia que aparece en tu pantalla. No olvides dejar tu like y suscribirte a Corazón Narrado. Juntos, estamos creando una comunidad donde las historias cobran vida y tocan el alma. Tú eres parte fundamental de este sueño. Nos vemos pronto con otra historia. Hasta la próxima, querida audiencia de Corazón Narrado.